Nosotros les vamos a hablar sobre la creatividad en el tiempo y herramientas para ser más creativos. Los integrantes del equipo son Gianmarco Rebolledo Quedo, José Carlos Romero Carral y su servidor Carlos Alberto González de la Vega. Primero, para empezar a hablar sobre la creatividad, tenemos que saber qué es. La creatividad es como la capacidad o facilidad para inventar cosas, y esto ha servido favorablemente a la evolución de nuestra especie como ser humano, al igual que con la inteligencia, que estos dos conceptos han llegado a confundirse demasiado. Actualmente se cree que la creatividad e inteligencia pues tienen una estrecha relación, pero son dos cosas muy diferentes que tenemos en el cerebro. Hay una gran confusión relacionada con la creatividad, ya que cuando fueron sus orígenes, la gente la relacionaba, por ejemplo, con caprichos divinos o deidades que eran las que daban la creatividad. Entonces, por eso muchos actualmente la ponen en un aire tipo misticismo o relacionado con esta. Los filósofos helenos trataron de explicar la creatividad mediante la divinidad. Entendían que la creatividad era una suerte de conspiración sobrenatural, un capricho de dioses. Por ejemplo, Platón sostenía que el poeta era un ser sagrado poseído por los dioses que solo podía crear lo que le dictasen sus musas. En la Edad Media o el Medievo fue un periodo considerado algo oscuro para el desarrollo humano, aparte de que se tenía muy poco interés por el estudio de la creatividad. No se consideraba una época creativa, ya que muchas de las producciones que en realidad eran creativas pues eran para rendirle tributo a Dios. Un dato curioso de esta época es el hecho de que muchos creadores pues renunciaban a filmar sus obras, por lo que no les daban nada de identidad. En el Renacimiento lo que hacemos, como su nombre lo dice, es renacer, o sea, volvemos al gusto por las esculturas de origen griego, romano, el individuo, su estudio, es donde, digamos, volvemos a agarrarle el gusto, volver a recrear las obras, tratar de comprenderlos, descubrir nuevos objetos. Uno de los primeros tratados sobre el ingenio humano pertenece a Juan Huarte de San Juan, médico español que en 1575 publicó su obra Examen de ingenios para las ciencias. Crece la confianza en la ciencia al tiempo que crece la fe en la capacidad humana para resolver sus problemas mediante el esfuerzo mental, y ahí es donde se consolida el humanismo. William Duff hizo una de las investigaciones más importantes en la época de la modernidad sobre el proceso creativo, esto en 1767, en el cual sostiene que el talento no se acompaña de innovación, mientras que el genio original en realidad sí. Los puntos de vista de este autor son muy parecidos a los investigadores actuales, algo muy avanzado para su época. Durante el siglo XIX asumían que la creatividad era un rasgo hereditario solo para varones. Después llegaron a asumir, después de mucho tiempo, que también eran las mujeres. Esto se llevó gracias a las investigaciones en el campo de la medicina, lo cual ayudó a entender los términos de creatividad. Aquí llegamos a uno de los acontecimientos más importantes, el debate entre Lamarck, que sostenía que los rasgos que aprendimos con el paso del tiempo podían traspasarse entre generaciones. Darwin le demuestra que no es un resultado inmediato, sino que tenemos mutaciones durante la filogenia de las especies, por lo que se requieren grandes periodos para que vayamos heredando esas cualidades. La posmodernidad en el estudio de la creatividad podríamos situarla en los trabajos de Galton sobre diferencias individuales, muy influenciados por la evolución darwiniana y por la corriente socialista. Galton se centró en el estudio del rasgo hereditario, prescindiendo de variables psicosociales. De él destacan dos aportaciones influyentes para posteriores investigaciones: la idea de libre asociación y de cómo ésta opera en el consciente y el inconsciente. El dominio del conductismo como que aplazó el estudio de la creatividad más o menos hasta la mitad del siglo XX, y en el cual se destacaron el psicoanálisis y la Gestalt. La Gestalt aportó una nueva vista de la creatividad, la cual se oponía a la que practicaba Galt. Y los que eran gestaltistas defendían que la creatividad no era una simple asociación de ideas, de una forma novedosa y diferente. Los gestálticos sostienen que el pensamiento creativo es una formación y alteración de, como estos mismos dicen, gestalts, que son elementos de relaciones complejas con una estructura de cierta estabilidad. También explican que la creatividad se centra en una estructura del problema,
que nosotros tenemos la habilidad para pasar de unas estructuras a otras, para así resolverlos, así como el insight o comprensión espontánea del problema. Ocurre cuando nuestra estructura se transforma súbitamente en otra más estable. La creatividad ha sido un importante objeto de estudio de psicología diferencial y de la psicología cognitiva. Desde ambas tradiciones, el abordaje ha sido fundamentalmente empírico, empleándose la historiometría, los estudios ideográficos, la psicometría y los estudios metaanalíticos. Actualmente, el enfoque es multidimensional. Se analizan aspectos tan diversos como la personalidad, la cognición, las influencias psicosociales, la genética y la psicopatología. Una de las cosas más solicitadas en un negocio o empleo es la creatividad. Las personas con perfil creativo tienden a buscar soluciones originales a problemas concretos y son capaces de ver un poco más allá. Aparte, estas personas tienen un gran impacto en la sociedad, por lo tanto, son más susceptibles a ser contratados. A continuación, mi equipo y yo mencionaremos algunos pasos para desarrollar más la creatividad. Paso 1. Para esto es necesario dedicar tiempo al pensamiento, alejado de obligaciones, tareas o cualquier fuente que te distraiga o que te genere estrés. Paso 2. Que esto sea tradicional no significa que sea bueno. Muchas personas actúan de forma rutinaria por pereza, por no atreverse a cambiar la perspectiva o hacerlo de una manera diferente. Paso 3. Utiliza tu creatividad, ya que gracias a la creatividad es donde vemos de manera diferente el problema y buscamos una forma más sencilla para tener interés o resolver un problema en específico. Paso 4. El juego puede auxiliarte a la hora de buscar nuevas formas de abordar problemas y retos. Es una buena manera de dejar fluir la mente, algo que potencia tu versión creativa e imaginativa. Paso 5. Si pruebas a imaginar una situación ordinaria, pero modificando uno de sus aspectos esenciales y que todos damos por sentado, verás que la realidad cambia espectacularmente y se abre un amplio abanico de posibilidades. Paso 6. En el punto anterior he mencionado un género que personalmente me gusta mucho, la ciencia ficción. Las historias de ciencia ficción proponen realidades paralelas en las que nada es imposible. Este es uno de los géneros literarios creativos por excelencia, pero no es el único. Me atrevería a decir que cualquier lectura puede potenciar tu creatividad. Paso 7. Dale tiempo a tus pensamientos. Tus ideas y juicios sobre las cosas pueden ser más o menos certeros, pero no deben ser despreciados. Las ideas pueden también llegar a ser un aspecto de la realidad en la cual necesita tiempo para desarrollarse y llegar a un muy buen puerto. Por eso hay que conceder mucha libertad necesaria a la intuición que tenemos y dejar libre los pensamientos. Paso 8. Asume algunos riesgos. La mente creativa no está exenta de saltos al vacío y de vueltas en círculo, pues esto es normal en cualquier proceso creativo que ocurra y además es una de las formas en que tiene nuestro cerebro de ir estructurando las ideas. Paso 9. El proceso creativo mejora en estado de flow. El estado de flow pues nos sobreviene cuando nos apasiona aquello que hacemos, al igual que nuestra creatividad, que tendrá un potencial mucho mayor si dediquemos esfuerzo a aquello que realmente nos motiva. El estado de flow es cuando entramos en un estado mental que cuando estamos tan sumamente inmersos e interesados en la tarea que tenemos, perdemos la noción del tiempo y estamos motivados al 100%. Paso 10. Que en la inspiración te encuentre trabajando, como diría Pablo Picasso. Todos tienen como que un cierto imagen que cuando van a trabajar tienen que encontrar todo en su lugar. Y esto es un error que conduce a la inoperancia, porque cuando digamos el ambiente de trabajo esté en desorden, tú simplemente no vas a trabajar, te vas a quedar en blanco. Paso 11. Deja volar tu imaginación. Apunta todas las ideas que se te ocurran. Haz los famosos ejercicios del brainstorming, lluvia de ideas, ideas sin sentido, todo lo que se te ocurra. Apúntalo y luego empiezas a buscar el sentido, que ahí es donde nacen las mayores ideas. Paso 12. Siempre aprende de los demás, ya que es una de tus ideas te puedes llevar a otra o puedes agarrar el método de alguien más y adaptarlo a tu forma. Puedes aprender muchas cosas pasando tiempo con los demás. Y bueno, muchas gracias por ver y mi equipo ya estamos muy agradecidos con la maestra por darnos estos temas tan interesantes. Muchas gracias.